Bienvenido a esta continuación del video tutorial de programación orientada a objetos, donde estábamos viendo el concepto de composición. En lo que habíamos visto hasta el video anterior era cómo se crea la composición o cuándo se establece la composición, que es en realidad cuando establecemos un campo o más de un campo o propiedad de una clase referenciada al tipo de otra clase que nosotros hemos creado. Nosotros tenemos dos clases creadas, una clase que se llama alumno y otra clase que se llama dirección. La idea para implementar este ejemplo es que alumno va a tener una propiedad y obviamente un campo que va a ser del tipo CLS dirección, que es la otra clase que creamos. Entonces, en este momento, cuando nosotros instanciamos un campo del tipo de datos de otra clase, es cuando se establece la composición. Habíamos creado todas las propiedades necesarias para poder acceder a los datos desde la base de datos, es decir, almacenar datos en la base de datos o recuperar datos de la base de datos, y luego habíamos creado el método guardar, donde habíamos instanciado dos objetos del tipo MySQL comando y dos objetos del tipo string. A los objetos del tipo string le habíamos agregado las sentencias que se iban a ejecutar a través de el comando, y luego lo que hicimos fue crear los comandos, los parámetros que les vamos a asignar a los comandos. Yo acá agregué dos líneas que no estaban en el video anterior, y les voy a hacer un comentario también sobre las sentencias, pero en primera instancia estas dos líneas, para que después no nos olvidemos, que en realidad lo que estoy haciendo es asignarle a la propiedad CommandText de cada uno de los comandos cuál es la sentencia que tienen que ejecutar, que son ni más ni menos que estas dos, ¿sí? La sentencia insert de alumno y la sentencia insert de direcciones. Se la estamos asignando a los objetos comandos para que luego posteriormente podamos, o sea, el comando sepa cuál es la sentencia que tiene que ejecutar. Y luego lo que hice en las sentencias fue agregar estos dos, o sea, estas dos sentencias, valgan la redundancia, dentro, para que logremos recuperar, en realidad esta es una función de MySQL, last insert ID, es una función de MySQL que lo que hace es retornar o mostrar o devolver cuál es el ID de la última operación de inserción que se realizó en la base de datos. Entonces, ¿para qué necesito esto? Bueno, cuando nosotros insertemos una dirección, necesitamos recuperar qué ID tiene esa dirección que se ha insertado para luego pasársela como parámetro a el comando insert de alumno, donde en domicilio debería ir el ID correspondiente a la dirección de dicho alumno. Y lo mismo hice con la sentencia insert de alumno, para que me retorne cuál es el ID del alumno que se insertó, para que luego, si quiero mostrarlo, tenga la posibilidad de poder mostrarlo. Como dije, posteriormente creamos los parámetros. Recuerden que los parámetros es, yo creo la sentencia y coloco parámetros en lugar de valores. Entonces, para después enviar los valores en el lugar de cada uno de los parámetros, creo parámetros con el mismo nombre, ¿sí? Antecedido por la letra arroba, y posteriormente lo que hicimos fue asignarle los valores que va a tener cada uno de esos parámetros. Es decir, digo que el parámetro arroba nombre completo, el valor de ese parámetro va a ser lo que recupere yo de la propiedad nombre completo de esta clase, de esta misma clase. Lo mismo con el resto de los parámetros. Bueno, lo que voy a hacer ahora es continuar con el código. Para no estarlo escribiendo y no hacer muy largo el video, lo que voy a hacer es pegar el código, yo ya lo tengo escrito, y se los voy a explicar. Bueno, esto que estaba acá, recuerden que era la explicación de lo que reemplazaría el if, ¿sí? Que es una función de Visual Basic, que lo que hace es reemplazar esto que tenemos hecho con la sentencia if,
¿sí? Todo esto que hacemos acá con la sentencia if en todas estas líneas, lo hago en una sola línea con el if, ¿sí? Esto por lo tanto lo voy a borrar porque no es necesario. Y voy a empezar ahora a explicar la parte ya final, que es la parte donde se guarda, porque en realidad la función o el método este lo que hace es guardar un alumno en la base de datos. Por lo tanto vamos a empezar con el procedimiento del guardado. Como nosotros habíamos hecho una herencia con respecto a la clase CLS conexión, nosotros heredamos de la clase CLS conexión, y la clase CLS conexión es la que permite abrir una conexión contra la base de datos. Es que yo puedo acceder a las propiedades y métodos de dicha clase, ¿sí? Al tenerla como clase padre. Entonces, vamos a utilizar un bloque using, que el bloque using lo que hace es capturar todos los recursos que se le asignan a un objeto al momento de instanciarse, de crearse, para que cuando deje de usarse dicho objeto, es decir, cuando finaliza la utilización del objeto, todos esos recursos se liberen automáticamente. De esta forma me estoy asegurando de que no queden recursos utilizados dentro de mi máquina sin que yo los necesite. Es decir, recordemos que cuando nosotros instanciamos un objeto, ese objeto se le asignan ciertos recursos como es el espacio de memoria o el tiempo de uso del procesador, entre otras cosas. Entonces, si yo a un objeto lo dejo de utilizar, pero sigue instanciado en la memoria, ese objeto sigue ocupando espacio. Entonces, para evitar que esto suceda, utilizo un bloque using. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar un nuevo objeto que se llama MySQL Transaction. Este objeto MySQL Transaction lo que hace es lo siguiente. Si nos fijamos en la ayuda, nos dice lo siguiente. Vamos a ponerlo en dos líneas. Dice que un objeto SQL Transaction, disculpen, lo pegué en un lugar que no iba, lo vamos a poner por acá. Un objeto del tipo SQL Transaction lo que hace es representar una transacción del tipo transact SQL que se realiza en una base de datos de SQL, o en este caso MySQL, ¿sí? Entonces, dice que esta clase no puede ser heredada, pero lo importante es saber qué es esto de transacción. Bueno, una transacción en realidad es una operación que se está realizando entre nuestro software y la base de datos, ¿sí? Esa transacción puede ser controlada de tal forma que si en algún momento de la transacción, de la operación, se produce algún error, dicha transacción puede ser deshecha y vuelta atrás a los estados originales que estaba la base de datos antes de que se produjera el error. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros tenemos que insertar en primera instancia, como hemos armado nuestro ejemplo, tenemos que insertar primeramente la dirección. ¿Para qué? Una vez que insertemos la dirección y hayamos recuperado el ID que se le dio a esa dirección, luego le pasemos el ID de esa dirección al comando que inserta el alumno e insertar el alumno. Imaginémonos que nosotros hacemos la operación de insertar la dirección, los datos de la dirección y todo funciona perfecto, pero que al momento de insertar un alumno se produce una falla de algún tipo, se corta la comunicación, un dato es erróneo, un campo es inexistente, algún inconveniente sucede. ¿Qué sucedería? El dato del domicilio ya queda guardado en la base de datos y esto haría que quede un dato que no esté relacionado con la tabla alumno. Por lo tanto, quedaría como un dato huérfano, digamos así, dentro de la base de datos. Un dato que no está siendo relacionado con la tabla alumno. Recuerden que nosotros creamos una relación entre la tabla alumno y la tabla dirección y esta relación se estaría rompiendo. ¿Por qué? Porque quedaría datos sin estar referenciados en la tabla, digamos así, que tiene la clave foránea.
La transacción lo que hace es decir, bueno, si sucede alguna de estas situaciones, lo que hago es deshacer todo y dejarlo todo al estado anterior a que se realizara la transacción. Es decir, eliminaría el dato de la dirección que se insertó en la tabla y dejaría la base de datos tal cual estaba antes de que empezáramos a hacer toda la operación. Para eso sirve un objeto MySQL Transaction. Lo siguiente que hacemos es abrir la conexión. ¿Sí? Recuerden que conexión es una propiedad que viene de la clase CLS conexión, ¿sí? Que retorna un campo del tipo MySQL Connection. Entonces, abrimos la conexión. Una vez que hemos abierto la conexión, lo que vamos a decirle a nuestros comandos es quiénes son o por dónde se va a ejecutar dicho comando, es decir, por qué conexión se tiene que ejecutar dicho comando. Entonces, en este caso, nosotros aquí lo que hicimos fue asignarle el comando o, digamos así, la sentencia que se tiene que ejecutar a través del comando. Y en este lugar, lo que estamos haciendo es decirle, bueno, esa sentencia se tiene que ejecutar a través de esta conexión, ¿sí? Una vez hecho eso, lo que hacemos es iniciar la transacción a través de esa conexión y asignársela a nuestro objeto transacción. A partir de este momento, el objeto transacción va a empezar a controlar lo que sucede dentro de dichas operaciones y si se produce algún error, va a deshacer todos los cambios. Nuevamente utilizo un bloque using. Recuerden que el bloque using va a capturar todos los recursos que se necesitan para el objeto transacción y cuando se termine de utilizar los libera. Y abrimos un bloque try-catch, que lo que hace el bloque try-catch es capturar excepciones que se puedan producir dentro del bloque que estamos ejecutando en el tree. Entonces, vamos a explicar primero en caso de que exista una excepción. La excepción que nosotros tenemos que capturar en este caso es una excepción del tipo MySQLException. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando objetos de clases de MySQL. Utilizamos un MySQL Command, un MySQL Transaction, un MySQL Connection. Entonces, las excepciones que se pueden producir son del tipo MySQLException. Entonces, especificamos que las excepciones que vamos a capturar es de ese tipo. En el caso de que se produzca un error en la ejecución del código que está dentro del bloque tree, que son justamente la ejecución de los dos comandos, lo que vamos a decirle, mira, deshace, volvé atrás todos los cambios que se realizaron en esta transacción. Entonces invocamos al método rollback, que lo que hace es volver atrás todas las operaciones que se hayan realizado en la base de datos y mostrar un ejemplo con el mensaje del error que se ha producido. Y a continuación de esto viene un bloque finally. El bloque finally se ejecuta ya sea haya un error o no haya un error. Siempre se ejecuta el comando finally, ¿sí? Digamos así, el bloque finally, disculpen, independientemente de si haya producido o no el error. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el bloque finally? Lo que vamos a hacer es preguntar si el estado de la conexión, del objeto conexión, es igual a open, es decir, que la conexión está abierta. En ese caso, lo que hacemos es cerrar la conexión. ¿Qué es lo que vamos a introducir dentro del bloque tree? Bueno, básicamente lo siguiente. Vamos a almacenar o asignarle, mejor dicho, como corresponde, asignarle a la propiedad id dirección de la propiedad domicilio de esta clase, que es la clase alumno, le vamos a asignar lo que devuelva el comando ejecutado a través de esta sentencia que es execute escalar. ¿Qué particularidad tiene este comando execute escalar? Bien, la particularidad que tiene el comando execute escalar es que espera que una vez que se haya ejecutado el comando, la respuesta
que se dé a la ejecución de dicho comando sea una tabla que solo contenga una columna y una fila. Y por lo tanto devuelve el resultado de esa columna y esa fila, es decir, en la intersección de la columna y la fila. Como nosotros si miramos el comando dirección, en realidad ejecuta dos sentencias SQL. Una es la sentencia insert y la otra la sentencia select last ID e insert ID. La última sentencia que se ejecuta es esta y por lo tanto esta sentencia lo que hace es devolverme el ID de la última inserción que se realizó en la tabla. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra base de datos y ejecutamos ese comando select last ID e insert ID, vamos a ver que nos devuelve un resultado que contiene solo una columna y una fila. En este caso me está dando 0 porque no he hecho ninguna inserción. Entonces no ha habido ninguna modificación en el campo ID. ¿Estamos? Pero básicamente me devuelve una tabla que contiene solo una tabla y una fila. Entonces, la ejecución del comando a través del método execute o la función execute escalar, lo que hace es devolverme el resultado que se encuentre en la primera columna de la primera fila de la tabla que se retorne. Por lo tanto, en ese lugar va a venir el ID de la inserción de la dirección. Ese ID lo almaceno en el campo o se lo asigno a la propiedad y de dirección de la propiedad domicilio de esta clase. Nosotros habíamos puesto en esta parte que asignábamos el valor y de dirección a el campo domicilio. Pero ¿qué pasa? En realidad aquí todavía no lo teníamos al valor. Acá en este momento todavía no teníamos asignado el valor. Entonces yo lo que voy a hacer es comentarlo porque en realidad el valor lo voy a recuperar recién aquí. Entonces, esta sentencia que estaba escrita acá, lo voy a pasar a este lugar, ¿sí? Y lo que me devuelva, se lo voy a asignar ahora al parámetro domicilio. Yo acá le saqué el if porque en realidad como esto es una clave foránea no puede ir un valor nulo. Entonces como sí o sí tiene que ir un valor no hace falta utilizar el if. Una vez que ya tenemos asignado el ID del domicilio en nuestro parámetro domicilio, ahora lo que hacemos es ejecutar el comando alumno y hacemos exactamente lo mismo, lo ejecutamos a través del execute escalar, ¿sí? Lo que nos va a devolver, ¿qué es lo que va a hacer? Y bueno, el ID de el alumno que se haya insertado con este comando o esta función de MySQL. Entonces, como me va a devolver el ID del alumno, yo ese ID lo almaceno en la propiedad ID alumno de esta propia clase. Si hasta aquí todos los comandos se ejecutaron correctamente, todas las sentencias SQL se ejecutaron correctamente, entonces lo que hago es hacer un commit, que lo que hace es, en realidad, confirmar la transacción en la base de datos. Es decir, en ese momento se confirman las transacciones y ya quedan definitivamente plasmadas en la base de datos, ¿sí? Entonces, se termina la transacción, es decir, se confirma y no va a ejecutarse el bloque catch porque no hubo ninguna excepción, pero sí se va a ejecutar el bloque finally preguntando si el estado de la conexión es abierta, la cierra y una vez que termina el bloque tree, se cierra el bloque using, liberando todos los recursos que utilizaba el objeto transacción. Posteriormente a eso, se cierra el bloque using del objeto conexión, liberando todos los recursos que utilizaba el objeto conexión y finalizamos el método que se utiliza para guardar alumno. Lo único que nos queda, y yo aquí me adelanté un poco, es crear un formulario donde vamos a tener todos los elementos necesarios para ingresar los valores que nosotros necesitamos enviar a la base de datos, un botón guardar, que lo que va a tener ese botón guardar es
solo el código necesario para ejecutar el guardado de los datos. Entonces, instancio un objeto del tipo CLS alumno, que lo llamo el alumno en este caso, en la propiedad clic de botón guardar, y para o con ese objeto lo que voy a hacer es configurar todas sus propiedades. Entonces, la propiedad nombre completo le asigno lo que tenga el textbox nombre de el formulario, la propiedad domicilio.calle, o sea, la propiedad calle de la propiedad domicilio. Recuerden que domicilio es un objeto, ¿sí? Entonces, este objeto tiene propiedades. Las propiedades que tiene este objeto es calle, número, departamento y piso. Pero a su vez, este objeto es una propiedad de alumno. Entonces digo que a la propiedad calle de la propiedad domicilio del objeto alumno le asigno lo que está en el txt o en el textbox calle y así sucesivamente. Una vez que he asignado todos los valores a las propiedades del alumno, lo que hago es invocar el método guardar alumno. En ese momento se va a ejecutar este método guardar alumno, produciéndose todo lo que hemos codificado acá adentro. Una vez que finalizamos el guardado del alumno, nosotros ya vamos a tener en la propiedad ID alumno, si nosotros miramos aquí en la propiedad ID alumno, ya vamos a tener el valor del ID que se le asignó a dicho alumno. Entonces, una vez que tenemos ese ID, digo, bueno, en el textbox ID, en este caso me he equivocado, le puse cliente, pero es alumno, le voy a asignar el ID del alumno. Y eso haría que en este textbox aparezca ya el ID del alumno que se insertó. Bueno, vamos a hacer una prueba rápido. Vamos a asignar algunos valores. Carlos Rosas, el número de documento 32 456 879, por ponerle un valor. Vamos a decir que nació en el 79, 1979. Bueno, 1979, que vive en la calle Tupungato en al 1472, que no vive en un departamento, no, por lo tanto no vive en un edificio, no tiene departamento ni piso, que no tiene teléfono fijo, pero por ejemplo si tiene teléfono móvil, 15666666, y que su correo electrónico es crosas@yahoo.com. Le vamos a decir guardar. Y aquí, bueno, yo no he hecho lo que es validación de datos, es decir, acá esto hace falta hacer validación de datos, falta hacer, mostrar un mensaje en el caso de que se haya guardado el dato correctamente. Esto es un ejemplo muy rápido que estamos haciendo, pero en el caso de que se guarde, no va a salir ningún mensaje de error y debería aparecer en este campo, ¿sí? En este textbox, el ID que se le asignó a Carlos Rosa. Le vamos a dar guardar y vemos que aparece automáticamente el ID 104. Si nos vamos a nuestra tabla y observamos la tabla alumnos, vemos que apareció Carlos Rosas con el ID 104 y todos los datos asignados, que el domicilio tiene un ID número 5. Si nos vamos a direcciones, el ID número 5 es Tupungato 1472, ¿sí? No tiene departamento ni piso. Bueno, espero que les haya gustado este ejemplo y no se pierdan los próximos videos tutoriales de programación en Visual Basic.